Gracias por estar con nosotros en Turri Deportes. Ahora sí, entramos de lleno a el tema que hubo de asamblea de socios este martes, que primera convocatoria a 6 de la tarde, segunda a 6:30 en la Cruz Roja o en la sala de la Cruz Roja, donde, bueno, hasta la segunda convocatoria se empezó esta sesión extraordinaria, donde el punto era qué está sucediendo con el equipo de Turrialba. Se hablaron de asuntos de finanzas, se hablaron asuntos administrativos, detalles de quiénes estarán asumiendo la competencia el próximo torneo en el equipo de Turrialba, si está en riesgo de que se le puedan programar partidos al equipo de Turrialba. En fin, como dijimos al principio, sorprendió a propios extraños lo que se escuchó en el informe. Se esperaba mucho lo que podía hablar el señor Telvin Cabezas y Alexander Gaitán, que se hicieron presentes, pero que no lograron ingresar a la asamblea porque cuando ya se les iba a dar el tiempo necesario, ya se habían ido, alegando de que los hicieron esperar mucho tiempo. Sí, por cierto que es una de las asambleas de las que yo por lo menos he estado, donde ha habido pues más participación, no en cuanto a cantidad de gente, no me refiero a que la gente, yo creo que muy pocos no pidieron la palabra y habían tantas preguntas, tantas inquietudes, que se decidió al fin y al cabo el socio a desahogarse, a preguntar y pues, incluso en algún momento hasta molestarse que algunos con otros, pero creo yo que fue una de las sesiones más largas y donde hubo, me parece a mí, más participación de parte de los socios. Sí, me parece que habían socios que no estaban enterados de la realidad que tiene el equipo de Turrialba. Este momento que está hablando el jugador Kenneth Solano, decimos el jugador del Turrialba, y que posiblemente sea nuevo jugador o vuelva a ser jugador del equipo de Turrialba por una propuesta que hay, que más adelante la vamos a estar viendo, pero aquí fue donde comenzó pues los socios a hacer preguntas y ver cómo se podían resolver algunos temas. Algunos de los temas que se habló es de que la administración del señor Telvin Cabezas, quien renunció y que lo hizo oficial tanto en la página de Facebook como se lo hizo oficial a dos miembros de la junta directiva del Turrialba, hablaron de que son casi 5 millones, se hablaba ayer, una deuda con jugadores que había contratado la administración del señor Cabezas, y que en apariencia ahora tendrá que asumir la junta directiva del Municipal Turrialba, la asociación deportiva. Sí, y me parece que queda muy claro que no hay otra. Es la asociación deportiva quien debe asumir el pago a estos jugadores. Si quiere competir. Justo o no justo, moral o no moral, si quiere competir va a tener que asumir esa responsabilidad, porque al fin y al cabo fue su representante quien firmó los contratos. Sí, el presidente de la junta directiva le tocó firmar contratos deportivos. Ajá. No habla de un monto específico con jugadores, sino que son contratos deportivos que se presentaron ante la Liga de Ascenso para que el equipo inscribiera a los jugadores. Ahora, los jugadores también alegaron ayer, y así lo hicieron saber y lo comentaron públicamente en la sesión, de que ellos habían hecho el contrato, incluso que no recibieron copia del contrato económico con el señor Cabezas, y que no tenían el documento para poder dejarlo en claro. Ahora, hay que analizarlo muy bien. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones con un asunto contractual. El Ministerio de Trabajo dice que verbalmente usted puede tener contratado a una persona, sí, ¿verdad? Ahora, hay una planilla en la Caja Costarricense del Seguro Social. La planilla no es de Telvin Cabezas, sino que era de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba. Y hay una demanda, o hay una petitoria, para no decir demanda, porque realmente no es demanda, sino hay una petitoria de pago por parte de algunos jugadores, entre esos Keishan Davis que vemos en este momento, solicitando por medio de la SOJUPRO el pago de salarios retrasados, que pueden llegar, que se está haciendo oficial en este momento un documento que tenemos en nuestro poder, que se hablaba de 5 millones de colones, pero que hoy es de casi 10 millones de colones, distribuidos de la siguiente manera. Tal vez lo vamos a ver en pantalla para quedarlo más claro. Steven Ramos aparece que se le debe una deuda, tiene una deuda de 550,000 colones. Michael Rodríguez, 1.575.000 colones.
Keishan Davis 700,000 colones, Fernando Brenes 105,000 colones, Fabián Rojas 1.575.000 colones, Rodolfo Gabriels 1 millón de colones, Eduardo Turbón 1.010.000 colones, Sergey James 1.400.000, Daniel Arias 520,000 colones y William Sonsin con 600,000 colones, sumando un total de 9.035.000 colones. ¿De dónde? Bueno, el problema es, usted lo dijo, ¿de dónde? ¿A qué puede recurrir el equipo de Turrialba? No hay patrocinios, la que se recauda por socios no le llega, pero ni a un, bueno, es un porcentaje muy bajo a la par de esa deuda, y es preocupante porque de no haber un acuerdo, de no haber algo que acepte la gente de la LIACE, la Liga de Ascenso, Turrialba podría quedar fuera del campeonato. Sí, podría sufrir la no programación de partidos. Exactamente. Y bueno, ¿qué significaría eso a lo largo del torneo? No jugar. Sí, porque siempre lo meten en calendario, pero no puede jugar hasta que ya no haya por lo menos un acuerdo o el pago de lo que sea. Al no estar en orden con sus deberes. Ahora, lo preocupante, ¿quién hizo esa contratación de jugadores? Sí. No la hizo la Asociación Deportiva Municipal Turrialba, la hizo la administración, que tenía en ese momento el poder de decir a quién quería ver jugar o estar con él en el equipo de Turrialba, pero que no tenía las potestades legales completas para asumir las responsabilidades, y ahora parece que esas responsabilidades tendrán que ser asumidas por la Asociación Deportiva Municipal Turrialba. Ayer el señor Luis Castro mencionaba una palabra, que esa palabra creo que tiene un fondo que hay que analizar, porque decía don Luis Castro, bueno, sí, lo contrató el grupo, esta sociedad anónima deportiva, habló con ellos y los contrató, pero lo avaló con la firma la Asociación Deportiva Turrialba, que es como participó Turrialba en el campeonato. Entonces está duro, difícil, porque podría ser que Turrialba pague y que, ¿por qué no demandar a su grupo Don Telvin Cabezas o a la, no sé si es una sociedad anónima o no sé, la verdad es que todavía no sé cómo fue, con quién negociaron, si con una sociedad o con Telvin directamente, pero creo que tendrían realmente que buscar un abogado que sepa de estas cosas. Sí, y también se habló de otras deudas en el informe que dio la Junta Directiva del Municipal de Turrialba, de otras deudas que también habían sido tomadas o adquiridas por la administración anterior del equipo de Turrialba, como lavado de uniformes, canchas, otros implementos que ocupó el equipo de Turrialba y que quedó una deuda pendiente, que dicen que no pueden pagarla porque no saben cómo es, o por lo menos no tienen claro. Pero yo me voy al mismo tema de los jugadores. Si no hay un contrato que me diga cuánto valía cada jugador, porque el contrato que está firmado para la Liga de Ascenso, que es por el que le están cobrando al equipo de Turrialba, no tiene un valor económico. Entonces ahora es la palabra del jugador contra lo que en teoría él esté diciendo que puede ganar, pero que no tiene documentos el Turrialba para avalar si ese es el salario que tenía o no. Porque como decimos, el que contrató a esos jugadores, para nadie es un secreto que fue la administración del señor Cabezas. Sí, yo tengo un mensaje sobre alquiler de canchas, de hecho sea de paso, aquí lo tengo con nombre y apellidos quien lo manda, pero digamos, entre lo que más interesa, dice que, estimado don Javier, ¿cómo va todo? Espero que muy bien. Quería referirme sobre el tema del Turrialba FC. Ustedes están enterados de que don Alexander Gaitán, en su investidura de gerente deportivo del nuevo proyecto del equipo de Turrialba, se fue sin cancelar algunas deudas con comercios de la zona, y él menciona que él, así entiendo, alquilaba una cancha. Salió afectado. Y salió afectado porque no le pagaron. Bueno, pero si este señor menciona con nombres y apellidos quién fue el que lo contrató y de todo, ¿tendrá Turrialba que asumir esa deuda? Ese es el asunto. El asunto es que recordemos que la Sociedad Anónima Deportiva es una sociedad, como se mencionó ayer, y efectivamente así es, el ánimo principal es el lucro, o sea, es tener ganancias, ¿verdad? Se hicieron algunos convenios, se hicieron algunos tratos, incluso el mismo Comité de Deportes tuvo que en algún momento revisar cómo iba a hacer ceder el estadio, el alquiler, en el monto, y se hicieron tal vez algunas modificaciones, pero me parece
de que definitivamente que el Turrialba, la Asociación Deportiva de Turrialba, no está obligada a asumir ciertas deudas. Y lo que está haciendo, y tal vez moralmente pueda venir y preguntarles a esos acreedores que qué pasó y hacer toda una investigación, y tal vez moralmente en algún momento llegar a un acuerdo, pero no es justo que sea la asociación. Ahora, lo lamentable de todo esto es que se mancha el nombre de la institución. Sí, claro, y eso perjudica muchísimo, se siente como una especie de desilusión, porque fue una ilusión lo que se dio por el asunto de don Telvin Cabezas y demás, todo lo que se habló, mucha gente esperaba que esa era la posibilidad de que Turrialba volviera a la primera división, que muchas cosas que se manejaron, y al fin y al cabo la situación pareciera que no estaba tan bonita como la habían pintado. Así es, volvemos a ver las imágenes de esta sesión, donde sí hay que quedar muy claro. Me parece que también el momento que se empezaron a detectar los errores, me parece que fue un momento ya donde había, ¿qué podemos decir?, toda una tormenta. O trataron, ellos, según los miembros de la Junta Directiva, tratar de conversar con el señor Cabezas, pero que aparentemente fue cuando él ya empezó a decir que iba a renunciar y que se iba a ir del equipo. Ahora, lástima que no se escuchó lo que tenían, los argumentos que traían el señor Cabezas, porque no se puede saber realmente qué es lo que iba a opinar, porque en la asamblea decía que la convocatoria era para escuchar de ambas partes lo que estaba pasando. La otra parte no tuvo oportunidad de decir si tenía deudas, si no tenía deudas, si las iba a asumir, si no las iba a asumir, y con eso nos vamos a quedar, porque no podemos saber qué opinión o qué iban a decir la otra parte. Sí, bueno, es que recordemos los que estuvimos ahí que cuando se inició la asamblea, por lo menos la intención era partirla en dos partes. Una, primero los socios, discutir y aclarar las dudas con la junta directiva, y luego hablar con el señor Cabezas, y que era él venía también, por lo menos entiendo como parte de la invitación, y llegaron, hay que reconocer que llegaron, pero sin embargo después se adujo que como se alargó tanto esa primera parte, que ellos se sintieron afectados y que simplemente se fueron. Así es. Vamos, también en algún momento se calentaron los ánimos, sí, justamente claro, cuando Alexander Zamora, quien vemos ahí, y que figura como socio, fue anterior fiscal del equipo de Turrialba, y que aparece dentro de la Sociedad Anónima Deportiva como vicepresidente del Turrialba FC, Sociedad Anónima Deportiva, insistía de que había que abrir el espacio para escuchar al señor Cabezas, ¿verdad? Y un pronto a otro, pues el ánimo se calentó, porque algunos decían que todavía no se podía recibir al señor Cabezas porque no entendían claro, a ciencia cierta, qué es lo que estaba pasando con el equipo de Turrialba. Zamora, que insistió en que había que escuchar a la otra parte, y no, pues el momento en que hubo roces, incluso algún intercambio de palabras, que se pudo haber llegado a otra situación, ¿verdad? Algo que es lamentable que esté pasando con el equipo de Turrialba, y posteriormente el mismo Zamora decidió retirarse de esta asamblea, donde me parece que tenía cierto grado de cierto lo que decía Alexander, escuchar al señor Cabezas, pero también había cierto grado de realidad de que los socios querían saber realmente qué es lo que estaba pasando con el equipo de Turrialba, para quizás hacerle algunas preguntas más puntuales al señor Cabezas. Sí, claro, ahí fue el momento diría yo, pues más caliente de la reunión. Ahí cuando vemos, ustedes pues no escuchan, pero sí fue una discusión acalorada con estos dos señores, con Alexander y bueno, lo cierto del caso, ahí vemos que Alexander incluso se retira un poco. Él se iba pues, a hablar con los señores, se supone que salía a hablar con los señores, porque al rato regresaba nuevamente diciendo que había que atenderlos, que parte de la agenda era atenderlos a ellos, pero bueno, al fin y al cabo no se logró escuchar qué posición traían los señores de la asociación, ¿cómo era? La Sociedad Anónima Deportiva. Sociedad Anónima Deportiva, no se llegó a conocer porque se retiraron definitivamente, y creo yo que ahí murió todo. Yo siento que se rompió definitivamente con don Telvin Cabezas y su grupo, y ahí vendrá lo que vendrá de ahí en adelante. Me parece que esto está empezando. Sí,
Una parte que se dio a conocer en esta sesión extraordinaria es que los jugadores o exjugadores del equipo de Turrialba, entre ellos Kenneth Solano, Estefan Jackson, Steven Rivas, el mismo Pablo Solano, Daniel Arias, otros que estaban en Rodolfo Gabriels, dijeron que ellos tienen la voluntad de jugar con el equipo de Turrialba sin recibir un solo colón como pago, que si en algún momento las arcas del equipo de Turrialba están mejor y hay posibilidades de hacer algún tipo de beneficio económico, pues se sentarían a hablarlo, pero que ellos están dispuestos a contribuir para estabilizar al equipo que llaman el equipo de sus amores, y me parece en cierto modo que así es. Han enfrentado en algún momento situaciones muy complicadas y que creemos que de este grupo que está ahí habían algunos jugadores que podían haber estado en el momento que lo administraba el señor Cabezas, pero ellos al final dijeron que están de acuerdo con jugar con el equipo de Turrialba sin pago alguno de por medio, ponerse la camisa, como se dice popularmente, por amor. Así que escuchemos lo que nos dijo Kenneth Solano. Vuelven ustedes al equipo en una propuesta muy interesante, dejan atrás algunas cosas, por lo menos torneos anteriores, y ahora se apuestan con el Turrialba. Sí, bueno, fue una idea ahí, como lo explicamos ahí en la asamblea, que se nos propuso, y como turrialbeños y como jugadores que queremos el equipo, a pesar de que salimos algunos por la puerta de atrás y salimos mal, decidimos volver. Fue una propuesta ahí que aceptamos, poniendo las condiciones de nosotros, eso sí, en cuanto a posibilidad de poder trabajar y dedicarse en un segundo plano, no quitando la importancia, pero sí poniendo en primer plano nuestro trabajo, nuestro estudio. Y ahí se pudo llegar a un arreglo en cuanto a eso y vamos para adelante, vamos a intentar sacar al equipo de esas últimas posiciones donde estuvo, que se veía bastante mal, y buscar la clasificación, que es lo que el Turrialba siempre ha tenido. Una forma como decir, vuelven o juegan por amor a la camiseta. Siempre hemos jugado por amor a la camiseta, porque si usted pregunta, a nosotros no nos pagan desde hace muchos años. Lo que pasa es que nosotros no lo decimos, ¿para qué vamos a hacer un pleito o algo cuando sabíamos que no hayan condiciones? Simplemente siempre hemos jugado por la camiseta. Yo de esta vez no va a ser la excepción, volvemos, volvemos digo yo, todavía no sé si el técnico me tomará en cuenta o no. Nosotros un grupo que teníamos aceptamos, ahora es una decisión más que técnica para saber si estamos o no estamos, y si estamos vamos con todo para adelante y a sacar esto adelante. Un compromiso total. 100% o 1000% más bien. Un compromiso del 1000%, dice Kenneth. Claro. Es muy interesante porque varios de estos, hasta ayer, exjugadores del equipo de Turrialba, que no habían quedado involucrados en el momento que asumió la administración el señor Cabezas, entre ellos, bueno, Kenneth Solano incluso desde antes, y algunos otros, como Steven Rivas, habían conformado un equipo de fútbol, y ya estaban realizando algunos encuentros. Claro. Y la idea de ellos era participar en INAFA. Así es. Sin embargo, pues al fin y al cabo, al ver la situación del equipo de Turrialba, conversaron con el presidente y todo lo demás, y ofrecen de manera, por lo menos de momento, de manera, ¿qué diría uno? Gratuita. Bueno, ad honorem, jugar para el equipo para tratar de que esto no se vaya a hundir más del hundido que está. Bueno, de parte de ellos está la voluntad, pareciera. Sí, ahora tendrá la Junta Directiva que buscar los fondos para ver cómo negocia con la deuda que queda por ahí pendiente, ¿verdad? Y si realmente podrán hacer algún buen acuerdo, que tendrán que trabajarlo muy bien, muy detallado. Me parece que sí pueden tener una buena salida. Si analizan por dónde se puede salir, me parece que sí, al no existir un contrato específico económico que pueda ser como prueba para decir cuánto es lo de ese pago, por ahí puede andar la situación, que tendrán que entrar ahora en toda una negociación con la gente de Asojupro. Algunos socios, pues también después de terminar la asamblea, que duró más de 3 horas, nos dijeron salieron y nos opinaron sobre lo que había sucedido en la asamblea y cómo quedan ellos, satisfechos o no satisfechos, o por lo menos enterados de la situación. Lo vemos a continuación. Bueno, se pudo escuchar un informe de Junta Directiva sobre renuncia de Telvin Cabezas, una continuidad o regreso de algunos jugadores. ¿Qué persona deja, Carlos? Bueno, yo al menos yo soy uno que como aficionado, como socio, me siento culpable porque yo fui uno de los que aceptó a Telvin Cabezas y no era lo que esperaba. Por eso estoy acá apoyando y buscando soluciones.
porque esto es de todos y yo me siento culpable porque yo fui uno de los que voté a favor. Y ahí está la consecuencia, pero lo más bonito de todo esto es que aprendemos de los errores. ¿Piensa que la negociación con Telvin Cabezas fue una mala negociación? Telvin lo que tiene es que es muy vivazo. Él llegó un 6 de enero aquí, donde el campeonato empezaba el 10, teníamos 4 días, o lo toma o lo deja. O sea, o cruza la calle y se moja, o se queda estancado y hemos quedado fuera. Él se aprovechó de eso y nosotros del ahogamiento que teníamos y aceptamos. No es culpa de Telvin, es culpa de nosotros, del pueblo turrialbeño, no de la directiva, del pueblo turrialbeño, porque eso es lo que ha querido el pueblo turrialbeño para consigo. Eso me parece muy acertado lo que al final Eric dice, que realmente en vez de ponernos a buscar o señalar culpables en la parte de arriba, y lo hemos mencionado alguna vez acá en Turrideportes, que realmente a veces es el mismo pueblo, el mismo cantón, que hemos querido que nuestra institución, y así hay que ser, hay que verla como algo muy propio, algo completamente de nosotros, una institución con más de 70 años, pero que realmente hemos sido nosotros la que la llevamos hasta ese extremo. Hay una frase que yo recuerdo de mis años empezando la universidad, que yo entusiasmado con ciencias políticas, se usaba mucho, que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. A veces pareciera que esto se aplica con lo del equipo de Turrialba, sí, claro. El fútbol. En el fútbol igual. Igual, cada pueblo tiene el equipo que realmente se merece, porque si nosotros no colaboramos, si realmente no nos involucramos, si lo dejamos abandonado a unos cuantos que siempre son los mismos, y después más bien estamos hasta criticando y estamos en todo lo demás, pues creo yo que así no es muy difícil. Es muy difícil, o realmente el equipo lo hacemos de todos y todos ayudamos, la verdad es que entonces mejor no lloremos. Así es, vamos a escuchar a Eduardo Fonseca, quien después también de la asamblea nos dio su punto de vista, lo que había ocurrido y cómo analiza él lo que pasa con el equipo de Turrialba. Bueno, Eduardo, hoy los socios terminan de conocer la renuncia del señor Cabezas, queda pues actualizada, quedan en orden, y otros temas, y también sorprende que jugadores del Turrialba FC vayan a contribuir con el equipo sin cobrar un solo 5. Sí, bueno, José, yo creo que era algo que ya traíamos contemplado en el informe, algo que ya inclusive se había comentado en los medios. Hoy se oficializa en esta asamblea y ya prácticamente es caso cerrado, ya no hablar más de ese tema. Y bueno, ahora, como dice usted, preocuparnos por apoyar el proyecto que están trayendo estos jugadores, que creo que si lo tomamos todos los turrialbeños, cuidado y no podríamos, ojalá sacar el equipo de la situación económica tan difícil, ¿verdad?, que ha venido arrastrando durante los años y sobre todo en este momento. Entonces, creo que lo importante es que tenemos un norte, o sea, hay un equipo para presentar, hay un presupuesto que podemos manejar en ese torneo, y bueno, ahí lo duro que estamos, todo lo que se analizó fueron las deudas con jugadores del proyecto de Telvin, del proyecto que se tuvo anteriormente, y que creo que ojalá podamos salir bien librados de lo que es el proceso judicial y poder recibir una buena parte de esos dineros y hacerle frente a todas estas deudas. ¿Se ve una luz verde al final del camino? Sí, yo creo que algo que nos motivó a nosotros fue cuando un día me encontré a Luis Carlos Núñez en el gimnasio 96 y empezamos a hablar del proyecto que ellos tenían para la tercera división, y yo le decía a Luis Carlos, ¿por qué pensar en tercera división y recorrer todo ese camino si podrían aportar a la segunda? Y bueno, se fue dando la forma y hoy por hoy ellos están ya anuentes prácticamente a arrancar la pretemporada en la segunda semana de junio, y bueno, ojalá que hacer un buen torneo, no venir aquí con metas muy altas, pero hacer un buen torneo, que creo que a los turrialbeños eso les gusta, ver el equipo ahí de media tabla hacia arriba. Tema cerrado, lo de Telvin Cabezas. Sí, es tema cerrado. Yo creo que desde que él renunció en el clon, frente a Martín y mi persona, y lo hizo públicamente en la página, era algo que había que tomarlo. ¿Por qué? Porque la situación no venía bien. Si hubiera venido bien, creo que hubiéramos tenido que decirle a él que repensara un poco lo que estaba manifestando,
pero creo que era un buen momento para aceptar esa renuncia. ¿Dejó deudas esa administración? Sí, claro, aunque se diga que no, hoy los jugadores fueron testigos de que esas deudas están. La asociación de jugadores me manifiesta que prácticamente en 5 o 6 jugadores hay una deuda de casi 5 millones de colones. Venimos pagando en la caja del seguro más de 2 millones que correspondían a pagos de ellos, porque habían planillas ya en cobro judicial, y para poder liberar todo eso, ayer hice un pago de casi 3.700.000 a la caja. Eso nos permite entrar en un nuevo convenio y tener una certificación de patrono al día, que eso le permite al Turrialba seguir funcionando como debe ser. Bueno, ahí don Eduardo es un poco más puntual de los temas que se trataron el día de ayer. Lo cierto es de que, han habido pasos en falso en el equipo de Turrialba. Definitivamente se vio con muy buenos ojos la llegada del señor Telvin Cabezas, que incluso esta misma junta directiva fue la que lo propuso a él, ¿verdad? De que llegara, se habló, no resultó lo que se quería, o por lo menos no se llegó a situaciones importantes. Hubo, podemos decir, un tipo de doble administración, ¿verdad? La junta directiva del Municipal Turrialba tenía que firmar algunas cosas para competir, y en otras partes administrativas, incluso en la hora de pagos y alguna gestión de patrocinios, le hacía el señor Cabezas o su equipo de trabajo. Entonces me parece que de ningún modo iba a terminar bien cuando hubiese doble administración, o eso parece. Sí, al final yo creo que de alguna manera fue positiva la asamblea. Siento yo que al menos se aclararon muchas cosas, aunque se pinta un panorama que está duro, difícil, pero por lo menos está ahí, ya se conoce. Es más difícil cuando usted no sabe ni qué está pasando. Sí. Al menos ya empieza uno a saber por dónde va y qué es lo que se podría hacer y cuáles son los peligros reales. Ayer se hablaba de un FODA, creo que es importante, puesto que había una confusión de términos ahí de FODA con programa. Es algo diferente. Con el FODA usted puede hacer un programa después del FODA, pero no, el FODA no es el programa. Bueno, pero todo eso no es lo importante. Aquí no estamos en elecciones de administración, pero sí es bueno de veras. Creo yo que de ayer hiciera un FODA así rápido en la asamblea. Ahí se notó que el equipo tiene fortalezas importantes. Una de las fortalezas son sus jugadores, sí, claro, que lo quieren dar de esa manera prácticamente gratuita. El mismo qué sé yo, la junta directiva asumir una situación que cualquier otro de repente se va. Un grupo de socios que son... Eso, Javier, me parece sí hay que destacar algo, que tal vez esta junta directiva del Municipal Turrialba ha sido muy unida, ¿verdad? Prácticamente cada vez que hay asamblea se mantiene, por lo general, casi todos los miembros, situación que no se veía desde hace muchos años, donde al final quedaban 2 o 3 o la carga quedaba solo en uno, pero esta se ha mantenido, que le ha costado, que ha hecho pasos en falso, pero el problema es que están administrando algo que no hay, donde no hay fondos para poder administrar, que tienen que hacer barro, que tienen que batir cualquier situación para ver cómo traen algo que es, yo lo sigo diciendo, cualquier situación económica que entre al club es como poner una gota en la plancha. Sí. Para cualquier lado se mueve, para cualquier lado se va, y es ni siquiera alivia, sino que es como para dar una pincelada de que hay buena voluntad de hacer las cosas. Sí, así es, así que me parece que salió fortalecido el equipo ayer en cuanto a eso, aprovechar las oportunidades que también existen de que todavía se está en el torneo, todavía se pueden hacer algunas cosas para que el equipo no se vea en situaciones que pintan ahí a lo lejos. Que hay debilidades, que hay amenazas, claro que hay debilidades y que hay amenazas. Una de las debilidades es el tal vez no haber planificado bien las cosas o no planificar bien las cosas, es una debilidad. Recuerde que las fortalezas de debilidades son las internas y las oportunidades y las amenazas son las externas. Sí. Y amenazas también, también lógicamente está las amenazas, la situación de la demanda de los jugadores es una amenaza, y la situación de la misma caja es una amenaza. O sea, hay situaciones, pero por lo menos ya se tienen bien establecidas cuáles son las situaciones para poder tomar decisiones. Sí.
Un tema que hay que ver qué va a pasar, y me parece que puede darle un punto de equilibrio razonable al equipo de Turrialba, es cuando se sepa a ciencia cierta qué va a pasar con los dineros del Mundial, que recordemos que están depositados en la Fiscalía, en el primer circuito judicial de San José, por un proceso monitorio donde hay 34 millones de colones que no pueden ser utilizados hasta no definir si le pertenecen a la Asociación Deportiva Municipal Turrialba, o si la letra de cambio que presentó la esposa del expresidente del equipo de Turrialba, doctor Víctor Granados, que el Turrialba le adeuda a ella 30 millones de colones. Sí, Hay que esperar. Es algo interesante. De momento la situación judicial puede convertirse, de momento puede ser una especie de amenaza que se puede convertir en oportunidad si se recuperan esos dineros. Perfecto, hasta acá el programa del día de hoy. Tengo un mensaje que voy a leerlo rápidamente, que me ha llegado de forma personal. Dice Josué que los aficionados, Dios primero, apoyemos en las gradas para que les paguen a los jugadores y traten de salir de esta situación. La culpa es de todos los que nos gusta este deporte y el comercio que financia a los jugadores. Ejemplo, los hermanos Orozco, un jugador, Firestone y otros, así, atentamente Piri. Bueno, pone algunas alternativas que pues todo esto en el FODA se pueden analizar. Así es. Perfecto. Gracias por haber estado con nosotros en un programa especial de miércoles. Recordamos, los miércoles es documental deportivo, pero el tema estaba caliente, desactualizado, estaba en el momento, queríamos dar un tema actual y por eso hicimos el programa el día de hoy. Nos extendimos de horario, pero el Turrialba, el equipo de Turrialba, equipo de todos, me parece que merece la atención de medios de comunicación y sobre todo de los aficionados y amigos televidentes. Gracias, que Dios les bendiga. Buenas noches.